Por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, ponerse cómodo y en su lugar. Esta tarde vamos a hablar bajo el título Informes dentro de la iglesia. Informes dentro de la iglesia. Hemos aprendido que en el libro de los Hechos es el libro que describe los inicios de la iglesia primitiva. Estamos actualmente en el capítulo 21, en donde estamos justamente en el final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Usted y yo tenemos que tener en claro 3 viajes misioneros que están delatados, escritos en el libro de los Hechos. El primero está en el capítulo 13 al 14. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo está en el capítulo 15 al 18 y el tercero está desde el 18 hasta el 21. Estamos ahorita actualmente en el capítulo 21, versículo 17, en donde el apóstol Pablo está llegando finalmente a su punto de destino, que es Roma. Roma es donde Pablo llega y el mismo Espíritu más adelante le confirma y le dice que era necesario que Pablo llegara a Roma. Ustedes recordarán que previo para que Pablo llegara a Roma en su tercer viaje, pasó por ciudades como Cesarea, donde apareció un profeta llamado Agabo, que pronosticó lo que iba a venir posteriormente en el capítulo 21 en Roma para Pablo. Pablo, consciente de que al llegar a Roma no le venían dulces, no le venía algo suave, sino que le venía arresto, le venía golpizas y le venía sufrimiento. Agabo le dijo: así como me he atado de pies y de manos, así van a atar al dueño de este cincho. Y Pablo estaba consciente de que al llegar a Roma, lo que le esperaba era sufrimiento, dolor. Pero como Pablo estaba consciente de que él había sido llamado para hacer la obra que se le había encomendado. Y la obra que se le había encomendado era anunciar y predicar este evangelio a todo el mundo civilizado, para que los gentiles, los judíos y los no judíos recibieran este santo evangelio. Ahora Pablo finalmente llega a Jerusalén y lo que acabamos de leer es la llegada, justamente el arribo de Pablo en Jerusalén. Y estos versículos del 17 al 20 es exactamente los versículos previo a que suceda lo que Agabo había pronosticado, que era el sufrimiento de Pablo. Del 17 al 20 tenemos una reunión maravillosa en Jerusalén, una reunión importante en donde Pablo se reúne con Jacobo y con los ancianos de la iglesia en Jerusalén. En esta reunión maravillosa entre líderes de la iglesia primitiva se da un informe y Pablo informa al líder que está en la iglesia de Jerusalén, que es Jacobo, le informa lo que había acontecido en su tercer viaje misionero con los gentiles. ¿Qué es lo que Dios había hecho a los gentiles? Cómo Dios había anunciado el evangelio y cómo los gentiles se iban sumando cada vez más a este nuevo evangelio. Y eso es lo que suscita, y eso es el centro del tema, del mensaje de la reunión que tiene Pablo con Jacobo y los ancianos. Y eso es lo que vamos a aprender esta tarde. ¿Qué es lo que Pablo llegó a hacer antes de ser encarcelado a Jerusalén? Pues como usted sabe, Pablo se reúne entonces con Jacobo y los ancianos, y lo primero que vamos a aprender ahí es cómo es la iglesia. Cuando Pablo llega a Jerusalén, lo primero que estamos viendo es que en Jerusalén habían autoridades. En Jerusalén habían autoridades eclesiales, habían ministros, habían obispos. Y eso lo que nos enseña es que dentro de la iglesia
es un cuerpo de muchos miembros, como dice Pablo a los Corintios. Un cuerpo con diferentes miembros, con diferentes funciones, pero administradas y guiadas por un mismo espíritu. Cuando Pablo llega a Jerusalén, Pablo se reúne con Jacobo. Hemos mencionado quién es Jacobo y es importante volverlo a mencionar. Jacobo tiene ciertas características muy especiales, de las cuales Jacobo era el hermano en sangre del Señor Jesús. Jacobo era el hermano que había crecido con el Señor Jesús. Pero ahora, en este versículo 17, no vemos a un hermano en sangre del Señor Jesús, sino que vemos ahora a un líder de la iglesia primitiva. Usted tiene que también tener en mente y tener claro que Jerusalén era el centro neurálgico del evangelio. Es de donde nació y de donde salió este bendito evangelio que llegó a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra, que somos usted y yo hoy en El Salvador, donde hemos recibido este santo evangelio. ¿Cuántos han recibido ese evangelio? Y ahora ese evangelio nace y sale desde Jerusalén. Entonces Jerusalén era el centro neurálgico, pensante de las doctrinas, de los lineamientos de este evangelio. ¿Y quiénes lo dictaminaban? Los ancianos y Jacobo. Ellos eran los que organizaban cómo se iba a tratar el tema con los gentiles. Y cuando Pablo llega a Jerusalén, se reúne con sus autoridades. Y lo que estamos aprendiendo ahí es que la iglesia no puede prescindir de autoridades. Un gobierno terrenal, como es un gobierno político sobre la tierra, tiene autoridades. Hay un presidente. Por ejemplo, en una república, la república se distingue porque la república tiene la administración de 3 poderes: el órgano legislativo, el órgano judicial y la presidencia de la república. 3 poderes distribuidos para que en una república pueda haber orden, para que en una república pueda haber jerarquía, para que en una república pueda haber orden de mandos, de funciones y de distribución de las funciones dentro de un gobierno. De igual manera, dentro de la iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización fuera de orden y fuera de jerarquías. La iglesia tiene su orden establecido por Dios, y el orden establecido por Dios es el que aprendemos acá. Cuando llegó Pablo, se presentó ante las autoridades de la iglesia. Pablo no era una persona solitaria. Pablo no era un pastor solitario que andaba predicando de pueblo en pueblo o de parque en parque. Pablo tenía autoridades a las que él les rendía informes. Pablo llegaba a Jerusalén a rendir informes y a informar lo que Dios estaba haciendo por medio de su ministerio a los gentiles. ¿Cuántos están poniendo atención? Entonces, lo primero que aprendemos ahí es el orden de la iglesia. Jacobo era el hermano del Señor Jesús, pero ahora Jacobo está a la par de los ancianos. Jacobo está determinando qué hacer y qué no hacer desde Jerusalén. Pablo ya había ido a Pergue, Pablo ya había ido a Cesarea, Pablo ya venía de Antioquía de Pisidia, ya había pasado por Chipre, ya había pasado por todas las ciudades, pero en Jerusalén estaban las autoridades. ¿Y quiénes eran las autoridades? Los ancianos y Jacob. Entonces Pablo andaba predicando, pero en Jerusalén estaban las autoridades. Y más adelante vamos a ver cómo desde Jerusalén, cuando hubo el concilio, cómo Pablo y Bernabé fueron enviados para determinar qué hacer respecto a la circuncisión con los gentiles. Entonces, lo que estamos aprendiendo, lo primero que estamos denotando acá es cómo la iglesia tiene autoridades. Dentro de la iglesia hay autoridades eclesiales. Dentro de la iglesia hay 5 ministerios. En la iglesia hay maestros. En la iglesia hay profetas. En la iglesia hay pastores.
en la iglesia hay evangelistas, y todos estos ministerios son administrados y son guiados por autoridades eclesiales. La iglesia no puede estar como está el mundo, sin cabeza, sin patas y sin cola. La iglesia tiene un orden establecido por Dios. La iglesia tiene autoridades eclesiales que ordenan la administración de la iglesia. Entonces, cualquiera pudiera decir: Pablo es Pablo, no tiene que reportarse a nadie. Pablo es Pablo. ¿Quién como Pablo? Pero Pablo no era un llanero solitario. Pablo no era un evangelista que no tenía a quien presentarle un informe. Pablo era un siervo de Dios que cuando llegaba a Jerusalén se reunía con las autoridades y le informaba una a una las cosas que Dios había hecho por medio de él a los gentiles. Y eso es un principio que como iglesia tenemos que aprender. Dentro de la iglesia hay orden. La iglesia no es una iglesia desorganizada. Que usted y yo la desordenemos y la desorganicemos, eso es otra cosa. Pero usted y yo en esta tarde estamos aprendiendo que dentro de la iglesia hay orden establecido por Dios. Entonces, continuando para aprender de quién era Jacobo. Jacobo era el hermano de Jesús, pero ahorita Jacobo está como líder de la iglesia primitiva. A tal grado que el mismo Pablo se reúne con él. Imagínense qué nivel el que Jacobo tenía. Pablo no se reunió con los discípulos, no aparecen en esta reunión, y Pablo se reúne con Jacobo. Pero quiero hablarle un poco de quién era Jacobo antes de ser un líder de la iglesia. Jacobo era el hermano del Señor Jesús, pero Jacobo era un incrédulo que él mismo no creía en el Señor Jesús. Y es que por eso que el mismo Jesús resucitado dice que se le apareció a 40, y entre ellos se le apareció a 400, y entre ellos se le apareció a Jacobo. Y se le apareció a Jacobo porque Jacobo, a pesar de que creció con Jesús, Jacobo no creyó en Jesús. Es así como muchos cristianos viven dentro de la iglesia. Dice su palabra: donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor Jesús. ¿Cuántos creen a eso? Esta tarde aquí está Jesús. El Señor Jesús está con nosotros. Jesús nos ha visitado, Jesús está en medio de nosotros. Pero muchos crecemos dentro de la iglesia, pasamos 10, 15 años, pero todavía no hemos creído en el Jesús resucitado. Jacobo estaba de igual manera, creció con Jesús, pero él no creía en el Señor Jesús. Así como muchos estamos dentro de la iglesia, estamos muertos, inertes, porque no hemos creído en Jesús. Decimos de diente a labio que creemos en Él, pero nuestras acciones, nuestra vida, nuestro actuar no demuestra que hemos creído en el resucitado. Entonces Jesús, al ver de que su hermano no creía en Él, se le tuvo que aparecer, y entonces Jacobo creyó. Igual manera, muchos de los que estamos acá probablemente estamos dentro de la iglesia, pero todavía no hemos creído en Jesús. Pero si usted está dentro de la iglesia, usted puede decirle: Señor, yo estoy dentro de la iglesia, pero así como Jacobo, quiero que el resucitado se aparezca en mi vida y que haya un cambio de vida, un arrepentimiento genuino, y yo pueda creer en el resucitado, en el unigénito Hijo de Dios. Y ahora entonces se le aparece a Jacobo. Y ahora entonces Jacobo sí es un líder de la iglesia. Ahora Jacobo es totalmente diferente. Ahora Jacobo es un líder que administra la iglesia de Dios junto a los ancianos. Habiendo aprendido entonces el primer punto, que hay autoridades, también vamos a aprender cómo los informes dentro de la iglesia no cesaban. Porque siempre hay autoridades a las que hay que presentar informes. Pero ¿cómo se van instituyendo estos informes? Primero hay que tener ancianos, obispos, pastores que organizan la iglesia. Y entonces, consciente de esto, Pablo va haciendo esto y va haciendo todo este desarrollo para que la obra de Dios crezca. La obra de Dios no puede crecer si no hay un orden establecido por Dios.
La obra de Dios no puede crecer si no está esto organizado y distribuido de la manera correcta. Entonces, después de todo esto, quiero que usted ponga su atención en lo siguiente. Pablo llega, se reúne con Jacobo, da el informe y habla de los gentiles. El tema principal era los gentiles. ¿Qué ha hecho Dios con los gentiles? Pedro ya anteriormente había explicado en el concilio, en el capítulo 15, lo que Dios había hecho respecto a los gentiles. Pero desde el primer viaje misionero del apóstol Pablo, el tema era los gentiles. ¿Qué hace Dios con los gentiles? Y la disyuntiva era la siguiente. Los gentiles que están recibiendo el evangelio, ¿qué hacemos con ellos? ¿Hacemos que se circunciden o no? ¿Qué hacemos con los judíos ahora creyentes? ¿Les establecemos que se circunciden o no? Ese era el tema. ¿Qué hacer con las normas judaicas? ¿Qué hacer con la circuncisión? Y eso ya lo habían establecido en el capítulo 15, en el concilio. Pero cuando Pablo llega, el informe es respecto a los gentiles. Y entonces ahí es donde ahí se da ese tema. Y Pablo, cuando se reúne con Jacobo Santiago, le da el informe de los gentiles. Pero anteriormente, usted y yo tenemos que saber de que Pablo había sido escogido para la obra que Dios les había encomendado. Y eso venía desde el capítulo 13, donde Pablo había sido establecido para la obra que Dios los había encomendado. Y es ahí donde Pablo fue enviado, y dice que ahí habían maestros, habían profetas, pero Pablo fue seleccionado para la obra que Dios les había encomendado. Yo quiero que usted se vaya a Hechos capítulo 13 para que usted pueda ver cuál es el informe que Pablo llega en el capítulo 21 a dar y qué fue lo que lo habían mandado a hacer a Pablo. Para que usted podamos aprender qué es el informe que Pablo viene a dar a Jacobo. Lo tenemos todos, Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y quién, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué dice ahí? Y los despidieron. En el capítulo 13, versículo 1, lo primero que usted puede ver ahí es lo siguiente. Antioquía era una ciudad muy importante. Antioquía de Siria era otro punto neurálgico donde estaban los hermanos. Ahí dice que habían profetas y ahí habían maestros. Ahí había una organización. Una vez más vemos cómo la iglesia está organizada. Pablo no era uno, sino que Pablo era uno de varios que estaban ya ahí. Ahí habían maestros. Cuando decimos que habían maestros es porque habían estudiantes. Cuando decimos que habían profetas es porque estaban los ministerios de la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo dice apártenme a Saulo y a Bernabé, es porque habían varios ahí. Entonces ya la iglesia estaba organizada. Ya la iglesia estaba siendo bien organizada. Y cuando Pablo sale y es seleccionada de varios maestros, es seleccionada de varios profetas. Pablo y Bernabé seleccionado es apartado de una organización ya establecida en esta ciudad de Antioquía.
Y entonces los seleccionan y los mandan a la obra que los habían encomendado. Dice que el Espíritu Santo dice: apártenme a Saulo para la obra que les he llamado. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál era la obra que el Espíritu Santo tenía? La obra que el Espíritu Santo tenía, pues, era la siguiente: la predicación al mundo gentil. Entonces, la iglesia en Antioquía ya está organizada. Y ahora seleccionan a Pablo y a Bernabé para enviarlos a la obra que el Espíritu Santo tiene: la predicación del evangelio a los gentiles. Pero esta predicación del evangelio a los gentiles, esta obra contemplaba una característica importante. Era el evangelio a los gentiles sin la circuncisión. Esa era la obra: predicar el evangelio, pero sin la circuncisión. Porque ya en este evangelio ya no es por obras para que la gente se salve, sino que ahora es por gracia, ahora es por su misericordia. Y entonces ahora Pablo y Bernabé tienen que predicar este evangelio al mundo gentil. Pero cuando ahora estos nuevos gentiles entran al evangelio, tienen que desconocer todas las obras de la ley y no tienen que ser circuncidados. Y esa era la obra que Pablo tiene que ir a predicar. Y salen entonces desde Antioquía de Siria y pasan por Chipre y pasan por Perge y llegan finalmente a Antioquía de Pisidia y hacen un círculo en su primer viaje misionero. Todo eso sucede en el capítulo 13. Entonces Pablo se va con Pablo y Bernabé a hacer la obra que le habían encomendado: la predicación del evangelio a los gentiles. Cuando Pablo pasa el primer viaje, el segundo y el tercer viaje misionero, Pablo finalmente llega al punto neurálgico que es Jerusalén. Y cuando Pablo da el informe a Jacobo, Pablo les está hablando de lo mismo que le había encomendado el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le había encomendado el Espíritu Santo? La predicación al mundo gentil sin la circuncisión. Porque ahora solamente las personas creyendo este evangelio pueden ser salvas de condenación. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, lo que podemos ver ahí en el capítulo 13 es una organización nuevamente. En Antioquía estaban organizados. Ahora se da una dificultad y se da lo siguiente, que finalmente podemos ver cómo cuando Pablo termina su viaje, vuelve una vez más a esta ciudad, Antioquía de Siria, donde vuelve a dar una vez más un informe, en donde Pablo una vez más llega a esta ciudad y volvemos a ver cómo Pablo llega una vez más a Siria y vuelve a hacer lo mismo que hace en Jerusalén, que es dar un informe a los hermanos en Siria. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Que dentro de la iglesia se dan informes, que dentro de la iglesia está organizada, que la iglesia tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene pies, que dentro de la iglesia hay un orden establecido por Dios, que dentro de la iglesia hay obispos, hay ancianos, hay maestros, hay pastores, y dentro de la iglesia es un ente organizado donde todos, hasta Pablo, daba informes en la iglesia de Jerusalén y en Antioquía de Siria. Váyase al capítulo 14. Versículo 24, para que usted vea cuando Pablo termina su viaje, primer viaje misionero, cómo vuelve a repetir lo mismo. Hechos capítulo 14, versículo 24, ¿lo tenemos todos? Y pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfila, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron
a Antioquía, desde donde habían sido, como dice ahí, encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Entonces lo que hemos visto, que en el capítulo 13 fueron enviados. Salió con Pablo y Bernabé. Y en el 14, versículo 24, regresan a la misma ciudad de donde fueron enviados. Y cuando regresan, una vez más vemos al apóstol Pablo en su primer viaje misionero dando un informe de lo que Dios había hecho con los gentiles. Y eso lo que nos enseña es de que ni Pablo estaba fuera de autoridad, que ni el mismo Pablo estaba ajeno a las autoridades dentro de la iglesia. La iglesia tiene que aprender que dentro de esta institución del cielo, aquí hay autoridades, aquí hay funciones, aquí hay ministerios, aquí hay jerarquías, aquí hay un orden establecido por Dios. Y toda aquella persona que pertenece a las filas cristianas tiene que someterse, tiene que obedecer, tiene que estar dentro del orden establecido por Dios, porque cuando la persona se va en un desorden, Dios no puede bendecir a esa persona. El apóstol Pablo llega a Antioquía de Siria y da un informe de donde él fue enviado. Llega a Jerusalén y da un informe a Jerusalén. Y entonces volvemos al tema principal. ¿Cuál era el informe que Pablo daba? Pues Pablo estaba anunciando qué es lo que había hecho Dios con los gentiles. Ahora, desde que Pablo salió, fue encomendado por el Espíritu Santo para la obra que se le había encomendado. Pero la obra era predicación a los gentiles sin circuncisión. Ese era el tema. Predicación a los gentiles sin circuncisión. Entonces Pablo llega a Antioquía de Siria, informa y dice: el Señor está haciendo grandes cosas. El Señor está incluyendo un montón de gentiles. El Señor está haciendo una gran obra con los gentiles. Pero Pablo tenía un gran bloqueo y había una gran oposición de muchos hermanos judíos creyentes que querían instaurar la circuncisión a los nuevos creyentes, que estaban necios, que todo el que iba agregándose a este nuevo evangelio tenía que ser circuncidado. Había una oposición en todo su primer viaje y querían de que Pablo estableciera de que se tenía que circuncidar, a tal grado que la oposición era tan fuerte que ya en el capítulo 15 mandan al mismo apóstol Pablo y a Bernabé a Jerusalén solamente a tratar el tema de la circuncisión respecto a los gentiles. Entonces, estaba la oposición que querían que los nuevos creyentes fueran circuncidados. Abra su Biblia en Hechos capítulo 15, versículo 1, para que usted pueda ver cómo esta oposición quería la circuncisión en los nuevos creyentes. ¿Lo tenemos todos? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice ahí? No podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé, ¿a dónde? A Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, en el primer viaje misionero, Pablo sale de Antioquía, se lo vuelvo a recalcar, de Siria, hace su vuelta y regresa una vez más a Antioquía de Siria a dar el informe. Y cuando llega a dar el informe, se da esta discusión.
Entonces los hermanos en Antioquía de Siria dicen, este tema no lo podemos tratar aquí en Siria, en Antioquía. Este tema hay que irlo a tratar, ¿a dónde? A Jerusalén. Porque este tema es un tema grueso. Porque estas autoridades que vemos aquí no podemos resolver este tema. Necesitamos ir a donde está Jacobo, a donde están los apóstoles, a donde están los ancianos, y necesitamos ir a consultar, porque la iglesia es organizada, porque la iglesia tiene pastores, porque la iglesia tiene obispos, porque la iglesia tiene ancianos, porque la iglesia es una institución del cielo, organizada desde el cielo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Entonces usted puede ver el orden. Ni en Siria pudieron resolver este tema. Entonces dice, dispusieron mandar a Pablo y a Bernabé. Entonces dicen, no, este asunto no lo podemos resolver nosotros. Hay autoridades. Hay que preguntarle a Jacobo qué piensa él. Hay que preguntarle a los discípulos qué piensan a los apóstoles. Entonces dijeron, como Pablo y Bernabé vienen regresando de su primer viaje misionero, y como Pablo y Bernabé han defendido este tema, entonces, hermano Pablo, hermano Bernabé, vayan ustedes a Jerusalén y vayan a consultar qué hacemos, si los circuncidamos, si no los circuncidamos, qué hacemos con los gentiles, porque es necesario organizar la iglesia, porque es necesario determinar las doctrinas de la iglesia, porque no podemos andar a la loca, porque no podemos ser machos sin dueños, porque necesitamos ser organizados y irnos por medio de las autoridades. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta tarde? Entonces va la comisión. Entonces cuando Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén, enviados de Antioquía de Siria, cuando ellos llegan, traen el tema a Jerusalén. Entonces ahora, en el capítulo 15, se da el gran concilio para determinar qué hacer con los gentiles. Pero cuando Pablo llega a Jerusalén, miren lo que sucede. Vuelve a repetirse el informe. Porque lo que estamos aprendiendo en esta tarde es los informes dentro de la iglesia. Y vuelve Pablo y va enviado con Bernabé y vuelve a repetir la dosis. La dosis que hizo en Jerusalén cuando llegó en el 21, la dosis que hizo cuando llegó a Antioquía de Siria y la dosis una vez más que vuelve aquí a Jerusalén. 3 ocasiones en las que Pablo vuelve a dar el informe. Y entonces ahora Pablo con Bernabé llegan a Jerusalén y vuelven a hacer lo mismo. Leámoslo entonces. Hechos capítulo 15, versículo 3, para que usted pueda ver cómo se vuelve a repetir el informe. ¿Lo tenemos todos? Hechos capítulo 15, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. ¿Y qué dice ahí? Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, cuando Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén, mire quiénes los reciben: los ancianos, los apóstoles y la dirección máxima de la iglesia primitiva. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Usted puede decir, Pablo es Pablo. Pablo llega donde sus líderes en Jerusalén. Y Pablo da un informe en Jerusalén. Y Pablo dice, bueno, hermanos, este es el gran tema. Y bueno, hermanos, este es el gran tema que tenemos. Y cuando Pablo llega ahí, se da el gran informe. Y ellos, dice hasta el versículo 13, que toda la multitud callaron y escucharon cuando Pablo habló de las grandes señales y de las grandes maravillas que Dios había hecho por medio de ellos a los gentiles. Entonces en este capítulo 15 se da el gran concilio
respecto a la circuncisión para los gentiles. Y cuando Pablo en el versículo 12, leámoslo juntos, habla, todos los hermanos en Jerusalén callaron. Versículo 12, 15, 12. ¿Lo tenemos todos? Entonces, versículo 12, toda la multitud cayó. ¿Y qué dice ahí? Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Entonces Pablo llega a Jerusalén y todos hacen un silencio para escuchar el informe que Pablo traía. Pablo traía salvación. Pablo decía, miren lo que Dios ha hecho. Pablo venía y traía esto, pero Pablo traía un gran tema. Y el gran tema es, me mandan de Siria para ver qué vamos a hacer con los gentiles. ¿Los circuncidamos, hermanos, o no? ¿Qué hacemos? Y ahí aparece y se levanta Jacobo, y Jacobo determina, después de que ellos terminan de hablar, qué es lo que se va a hacer con los gentiles. Ahí usted y yo esta tarde estamos aprendiendo que dentro de la iglesia, dice el apóstol Pablo, es como un cuerpo. Un cuerpo tiene cabeza, un cuerpo tiene cuerpo, un cuerpo tiene pies. Pero ninguno de los miembros del cuerpo es más o es menos. Todos los miembros dentro de un cuerpo están establecidos, ordenados en funciones para que todo el cuerpo sea dirigido por la cabeza, para que todo el cuerpo glorifique a un solo Dios, el Dios que lo creó. La iglesia es un cuerpo. Muchas veces nosotros como iglesia no hemos aprendido este principio bíblico. Dentro de la iglesia el miembro vive como macho sin dueño. Dentro de la iglesia, los hermanos crecemos dentro de la iglesia y todavía no somos capaces de respetar reglas que se establecen dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay hermanos que no son ovejas, muchos son cabritos saltarines que se saltan las reglas establecidas por Dios. Dentro de la iglesia hay una cantidad de hermanos que no han aprendido el principio bíblico, que dentro de la iglesia hay un orden establecido por Dios. Dentro de la iglesia se dan informes. Dentro de la iglesia el apóstol Pablo daba informes. Dentro de la iglesia hay ancianos, hay obispos, hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, y todos somos diferentes miembros dentro de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Y qué nos enseña todo esto? Bueno, lo que nos enseña es que usted y yo tenemos que someternos. Lo que nos enseña es que usted y yo tenemos que ser obedientes. Lo que nos enseña es que si a usted le han dicho, le han establecido algo, obedezca. Lo que nos enseña es de que si hay un orden establecido por Dios, es que no es un antojo que haya un pastor, no es un antojo que haya un orden, no es un antojo. Pablo cuando venía y iba a predicar, Pablo pudo haber dicho, yo soy un macho sin dueño, yo no tengo que llegar a Jerusalén, no tengo que llegar a ningún lado. Pero Pablo aprendió el orden establecido por Dios. Dentro de la iglesia siempre hay un informe que dar. ¿Por qué? Porque la iglesia es organizada. Por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros tenemos diferentes órdenes. Por ejemplo, está un diácono. Un diácono tiene una cabeza. Tiene un coordinador de diáconos. Por ejemplo, hay un maestro tiene una cabeza, hay un coordinador de maestros. Y estos coordinadores tienen una cabeza, que es el coordinador de los coordinadores. Y el coordinador de los coordinadores tiene otra cabeza, que este es un pastor de distrito. Y el pastor de distrito tiene una cabeza, que es el pastor general. Y este pastor general tiene también una cabeza, que es el Espíritu Santo de Dios. Y usted ve cómo el orden establecido por Dios, cómo todos estamos siendo guiados, ordenados, instruidos en esta gran organización del cielo. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces es por eso que se ve feo cuando usted y yo somos
rebeldes. Es por eso que se ve feo cuando usted no se quiere poner el uniforme. Es por eso que se ve horrible cuando usted y yo somos soberbios. Es por eso que se ve feo cuando usted y yo dice, ¿y él quién es para andarme diciendo las cosas? Es por eso que se ve feo cuando usted no respeta las autoridades. Es por eso que usted se ve feo cuando un cristiano dentro de la iglesia no entiende que el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, pero todos estos miembros, cada uno tiene su función. Cuando el apóstol Pablo fue seleccionado con Bernabé, ahí habían varios, no solo era Pablo y Bernabé, ahí habían varios maestros. Pero el Espíritu Santo seleccionó. Aquí hay muchos, pero Dios ha seleccionado ciertos siervos de Dios. Dios ha establecido ciertas autoridades. Y a esas autoridades es que cada uno de nosotros tenemos que someternos. Todos estamos sometidos bajo autoridad. Dice Pablo a los romanos que cada uno tenemos que ser sometidos y que tenemos que someternos a toda autoridad establecida por Dios. Ahora, Pablo también a los corintios habla que todos somos diferentes miembros dentro de un mismo cuerpo. Primera de Corintios dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, para todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy yo el cuerpo, pero eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? Y no soy yo del cuerpo. Y por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Entonces, denle esa ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Entonces, la iglesia es un cuerpo, un solo cuerpo con diferentes miembros. Un solo cuerpo con diferentes miembros y diferentes funciones. Hemos aprendido que ahí habían apóstoles, ahí habían ancianos. Jacobo era de los líderes de la iglesia. Pablo era enviado a predicar y era el misionero que fue enviado a predicar en los 3 viajes misioneros. Pero Pablo regresa a Jerusalén a dar el informe. Como iglesia, no podemos decir que usted y yo no somos muchos miembros. Usted y yo somos muchos miembros dentro de un mismo cuerpo. Y ahora, ¿quién es el que administra este cuerpo? Un solo espíritu. Entonces, ¿cómo puede ahora decir un miembro, cómo le puede decir la mano al pie no te necesito? ¿Cómo le puede decir la cabeza a los pies no te necesito porque eres pie? Todos dentro de la iglesia somos parte de una organización celestial. Todos cuando cumplimos nuestra función, todos cuando hacemos lo que se nos ha encomendado. Cuando el pie hace su función, el cuerpo camina. Cuando el oído hace su función, el cuerpo oye. Cuando el ojo ve, el cuerpo ve. Cuando la cabeza gira, el cuerpo gira. Cuando la mano se levanta, el cuerpo es direccionado. Cuando los pies caminan, todo el cuerpo camina. Y eso significa que un solo cuerpo es administrado por un solo espíritu. La iglesia tiene diferentes miembros organizados por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la iglesia entiende eso, todo el cuerpo es capaz de caminar y todos los miembros son deleitados haciendo cada uno la función que se les ha encomendado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice Pablo a los romanos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos se alegran por eso?
Entonces usted no se sienta más, no se sienta menos. Usted simplemente, si usted es ojo, diga gracias Señor, porque soy ojo dentro del cuerpo de Cristo. Si usted es pie, diga gracias Señor, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Si usted es uña, si usted es un pedazo de uña, si usted es un uñero dentro del cuerpo, dele gracias a Dios y diga gracias Señor, porque soy un uñero dentro del cuerpo de Cristo. Si usted es manos, dele gracias a Dios, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Ninguno dentro de los miembros. Usted puede decir Pablo era Pablo, y Pablo, ¿quién como Pablo? Pablo era un miembro más del cuerpo de Cristo. Pablo fue el hombre más usado en el Antiguo Testamento, el que escribió 13 cartas pastorales, y Pablo era un simple miembro del cuerpo de Cristo, que presentaba informes, que rendía a las autoridades eclesiales en Jerusalén. Y Pablo nos muestra cómo es la sumisión y la obediencia. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos enseña, yo quiero que usted abra su Biblia para que pueda leer usted qué es lo que el Señor manda a cada uno, a cada miembro hacer. Hebreos capítulo 13, versículo 17, para que usted y yo aprendamos qué es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Lo tenemos todos? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más dice ahí? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Y qué más dice ahí? Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Usted y yo estamos llamados a obedecer. Pablo estaba llamado a obedecer y Pablo rendía informes a Jerusalén. Usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo, ¿cuántos somos miembros de este gran cuerpo de Cristo? Estamos llamados a obedecer. Si a usted lo han delegado, si a usted lo han dejado una función, obedezca. Su vida va a ser más fácil, su vida va a ser más sencilla. Usted va a poder vivir ligero dentro de las filas cristianas y usted va a hacer la obra que se le ha encomendado, la función que Dios le haya encomendado. Y cuando usted entra en obediencia al orden establecido por Dios, hay una gran bendición para su vida, porque usted aprende el orden establecido por Dios. Pero el orden muchas veces no solamente es dentro de la iglesia. El pueblo judío estaba en una gran situación, en una gran dificultad. Había en ellos una dificultad. Un imperio había aplacado con sus tierras, los habían dominado, habían tomado sus ingresos, tenían que dar ellos tributos. El imperio romano los había sometido y los había subyugado. Pero viene Pablo y les dice a los romanos en su capítulo 13, someteos a toda persona y a todas autoridades superiores. Abra su Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Someteos a toda persona, a las autoridades que dice ahí, superiores. Porque no hay autoridad, sino que dice ahí, de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, que dice ahí, resiste. Y los que resisten, que dicen, acarrean condenación para sí mismos. Quiero decirle que cuando le dice Pablo a los romanos, le está diciendo sométase a todas autoridades, le está hablando de un imperio. Ahí habían emperadores, ahí habían gobernadores, era un imperio que los había subyugado. No está hablando de una presidencia normal, está hablando de un imperio que los había conquistado. Entonces dice, el que no se somete acarrea para sí dificultades y maldición. Es por eso que muchos dentro de la iglesia no prosperan,
Es por eso que usted está en el mismo punto, en el mismo lugar y no va a salir del mismo punto. Porque usted no ha aprendido el principio de la sumisión. Porque usted no ha entendido que dentro de los países hay autoridades establecidas por Dios. Porque usted no ha aprendido que dentro de la iglesia hay autoridades establecidas por Dios. Porque usted no ha aprendido que dentro de la iglesia se rinden informes. Porque dentro de la iglesia es una organización que no es humana, es una organización que viene desde los cielos. Entonces, cuando usted y yo aprendemos eso, nuestra vida se nos hace más fácil. Cuando usted y yo aprendemos de que dentro de la iglesia se rinden informes, que dentro de la iglesia hay un orden establecido por Dios, usted y yo vivimos en paz porque simplemente hacemos la función que se nos ha delegado, rendimos el informe y nuestra vida es más ligera y nuestra vida es más fácil. Y finalmente, Pablo nos enseña que usted y yo tenemos que someternos a autoridades porque dice, toda autoridad es establecida por Dios. Hermano, y es un dictador. Era Mussolini en Italia, era un dictador, pero dice Dios, someteos a todas las autoridades. Hermano, pero era el imperio romano el que había conquistado toda la zona de Palestina, pero dice la Biblia, someteos a toda autoridad. Dios no nos llama a cuestionar a las autoridades, Dios nos llama a que seamos sumisos a todas las autoridades establecidas por Dios. Y dentro de la iglesia Dios nos llama para que nos sometamos a las autoridades, pastores eclesiales que Dios ha establecido. Dentro de la iglesia se rinden informes, porque la iglesia no es una institución desorganizada. La iglesia tiene un orden, tiene una jerarquía, tiene una institución, tiene un orden establecido, bíblico por Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Cierre sus ojos y oramos.